Lucas 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando el Señor hablaba, Él tenía tres tipos de mensaje. Hablaba a los religiosos, hablaba a los discípulos y hablaba a la multitud. Y aquí, según el contexto del pasaje, esta conversación sale de unas preguntas que le estaban haciendo al Señor. Todos los primeros capítulos de Mateo y Lucas apuntan a lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, algunos dicen que duró 3 días. De ahí es donde viene también la alimentación de la multitud, porque la multitud había estado con el Señor 3 días y no había que comer, y ahí es donde el Señor hace el milagro de multiplicación, porque habían pasado 3 días con Él. La gente cree que es que el Señor le da alimento a cualquier persona así porque así. Ahora, esto no es por obra, si uno lo sabe, pero les da alimento porque habían estado escuchando la palabra durante 3 días, habían estado con Él. Y entonces esta enseñanza es el resultado de lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, que abarcan casi 7 o 8 capítulos. La gente cree que las Bienaventuranzas es un pedacito porque aparece la historia y solamente se registró en un ratico. No, es el resultado de un tiempo, de una enseñanza consecutiva donde la gente estuvo 3 días con el Señor. Y dentro de esas enseñanzas Él comienza a hablar de lo que es el carácter que identifica a un verdadero discípulo. Y note que ahí está haciendo una confrontación tan fuerte que la gente le está hablando a los discípulos, pero también le está hablando a la multitud. Y dentro de esa confrontación les está hablando del fruto. Les está hablando dentro del contexto y les está diciendo: el árbol se conoce por el fruto. Porque muchos me dirán Señor, Señor. Es decir, hacían un reconocimiento de su señorío, pero sus actitudes no eran consecuentes con lo que ellos estaban hablando. Le decían Señor, Señor, y Él les dice: pero ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cierto? Porque llamar al Señor, Señor, pero no hacer lo que Él dice, no ser consecuente con lo que uno habla, eso es un problema de carácter. Cuando uno dice una cosa y después está haciendo otra, es un problema de carácter. Y entonces sale la enseñanza del árbol, se conoce por el fruto. En otras palabras, su vida es el resultado del fruto. ¿Y el fruto qué es? Carácter. Gálatas capítulo 5, verso 22, habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y termina diciendo Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o dominio propio. Y dice: contra esas cosas no hay ley. ¿Qué es eso? Carácter. Eso es carácter. Entonces, todos en el momento que recibimos al Señor se nos da un anticipo de ese carácter. Está en semilla, pero de ahí en adelante tenemos la gran responsabilidad de desarrollarlo. La mayoría de la gente que se considera líder, si usted se considera líder es porque está acá, está en un proceso de formación. Yo conozco gente que ha viajado muchos kilómetros y pagan mucha plata en pasajes, en transportes, en alojamiento, para tratar de buscar un lugar donde les den unción de milagros, porque buscan milagro y durante toda la vida se la han pasado buscando. Son lo que yo llamo catadores de emociones, andan en busca de dones. Y no es que los dones sean malos como tal, para que uno de pronto no diga no, los dones son malos, no, porque tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Pero se dedicaron toda la vida a viajar muchas veces, a dar muchas vueltas, tratando de buscar milagros, tratando de buscar señales,
pero esas personas nunca han trabajado en su carácter. A ellos no les importa sino el milagros, el poder, que la gente caiga, que la gente tiemble, ver señales y milagros, eso es muy espectacular, pero nunca han trabajado en su problema de temperamento, nunca han trabajado en su falta de perdón, nunca han trabajado en la amargura que tienen, nunca se han confrontado con eso, porque siempre están mirando hacia afuera y no hacia adentro. Y en eso desafortunadamente se ha convertido hoy el cristianismo, donde se busca y se promueve que la gente sea catadora de emociones, catadora de unción, que busque dones, que busque carismas, porque son muy atractivos y son muy llamativos. Mientras que el carisma tiene que ver con las habilidades dadas por Dios y el potencial que cada uno de nosotros tenemos, que son regalos de Dios, que eso no se recibe por usted haber hecho algo, eso se recibe sencillamente por creer y por fe. Usted, para recibir un carisma, usted no necesita hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Creer. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, dice: Gálatas, ustedes díganme, ¿por qué recibieron el Espíritu? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu? ¿Por hacer cosas? No, se recibe sencillamente por haber creído. Entonces, un don se recibe por creer. Usted no necesita hacer nada, son carismas, son habilidades que Dios da como una ayuda en algún área particular o en el cuerpo de Cristo. Es un don que uno lo recibe en el momento que el Señor lo llama a un servicio en particular, es una herramienta. Y hemos dicho que el dedicarse a los dones y a estas cosas, si uno no tiene la capacidad o el carácter para manejar esto, se puede convertir en un arma de doble filo, como ha ocurrido con muchos. Porque yo conozco gente muy bonita, muy linda, muy carismáticos, con muchas habilidades, pero cuando uno los va a ver, solamente se les ve la habilidad cuando están adelante frente a un micrófono, pero en sus casas, en sus trabajos, son los peores cristianos que pueden haber. Porque el Señor dijo: el árbol se conoce por el fruto, ¿cierto? Y en la intimidad son unos, en la vida pública son otros, en su vida personal son unos, en su casa son unos, en la calle son otros. Porque es gente que nunca se dedicó a trabajar en su carácter, se dedicó a buscar estas cosas. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13, dicen: sigan el amor, y seguido a eso dice: procuren los mejores dones. Y parte de lo que dice el amor es un don, a la vez es el resultado de crecer y de progresar en un carácter, porque Dios es amor, es parte de su carácter. El tiempo que tenemos que aprender a priorizar cosas, a organizar. ¿En qué estamos más preocupados? ¿En qué usted está más preocupado? ¿En qué está preocupada la gente de hoy en día? La gente de hoy en día está preocupada por el poder. ¿Cómo controlo? ¿Cómo manipulo? ¿Cómo tengo éxito? En tal parte uno escucha 7 herramientas para llegar al éxito. Ya sacan cantidad de cosas para llegar al éxito. Cuando tengamos que confrontarnos con esto, nunca nos va a decir: ¿cuántas personas ganaste? ¿Cuánto éxito tuviste en tu liderazgo? ¿Cierto? No te va a preguntar cuántos hijos tuviste. No te va a preguntar cuánta ropa estrenaste. Nunca te va a preguntar cuánto conocimiento tienes. Estamos, ni la doctrina ni el conocimiento que tienes. Él te va a preguntar es: ¿cómo desarrollaste carácter de Cristo? ¿Cierto? Él está preocupado es por su carácter, por estampar su carácter en nosotros, por estampar su carácter en cada corazón. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y hay gente que no tiene la capacidad ni la preocupación por trabajar hacia adentro, porque no se confrontan con su propia realidad, porque se niegan a sí mismos a aceptar que los grandes problemas que tenemos son problemas de carácter. Cuando el Señor hablaba de las bienaventuranzas, que es lo que estamos compartiendo, Él no dijo bienaventurado. La palabra bienaventurado es feliz. Él no dijo bienaventurados los que tienen éxito. Él simplemente dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para tener un limpio corazón hay que tener ¿qué? Carácter. Él no dijo bienaventurados los que tienen plata, bienaventurados los que tienen mucha gente. No, pero uno sí mira hoy en día que el éxito se mide por eso, por cuánto has progresado económicamente, por cuánta gente tienes en la congregación. Con eso uno se confronta todos los días. Yo me encuentro continuamente con pastores amigos. Lo primero que me preguntan es: ¿cuántos miembros tiene su congregación? ¿Cuántas personas tienen?
porque se preocupan es por las masas y por el número. Y eso se ha reflejado en la misma gente. La gente viene aquí cuando ve 20, 30, 40, dice no, aquí no hay unción, porque la gente está preocupada por eso. A la gente, escúcheme, poco le interesa el carácter. Están preocupados por levantarse, cómo le va a ir bien en el día. Lo primero que usted debía hacer al levantarse es: Señor, ayúdame a reflejar a Cristo. Eso debiera ser toda nuestra oración todo el día. Señor, que este día yo pueda caminar en tu voluntad, que pueda agradar a Cristo y que pueda reflejar a Cristo, que yo sea un modelo en donde los demás puedan mirarse en este espejo y reflejar el carácter de Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto decirle a la gente, imíteme a mí? Hoy hemos alterado los principios. Hoy uno le dice a la gente, cuidadito, no me mire a mí porque yo soy un ser humano, ¿cierto? ¿Y Pablo qué decía? Pablo decía, no me miren a mí. ¿Qué decía Pablo? Imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Así como estoy imitando a Cristo, imiten como yo estoy imitando a Cristo. ¿Eso es qué? Carácter. Entonces esta figura que muestra el Señor viene precisamente del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, donde es un mensaje de confrontación. Bienaventurados los pacificadores. La palabra pacificador no es aquel que anda diciendo, ay, la paz sea contigo, ay, la paz sea contigo, porque la gente cree que pacificador es el que a toda hora está diciendo paz, 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 y no tiene problemas. No, la paz se evidencia, por el contrario, en medio de los conflictos. Un pacificador es alguien que aprende a enfrentar, que aprende a confrontar y que aprende a mantener su vida en un equilibrio perfecto, en un carácter, en un modelo, que no es ambivalente y que no cambia. Eso es un pacificador. Pero para poder ser pacificador y buscar la paz, pues hay que confrontarse con cosas. Pero eso tiene que ver con carácter. Dice este texto, y me llama la atención una palabrita clave que aparece acá, porque tiene que ver con fundamento. Cuando se habla de fundamento, se habla de carácter. Y dice en el verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, el concepto de señorío tiene que ver con mi carácter. Porque si yo hago el reconocimiento del Señor y digo, Él es mi Señor, pues debo ser consecuente con lo que estoy declarando. Si Él es mi Señor, entonces ¿qué tengo que hacer si Él es mi Señor? Tengo que hacer lo que Él me dice. No puedo hacer lo que yo diga porque sería no ser consecuente con el carácter que Él quiere transmitir de señorío. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, entonces está hablando de personas, no está hablando de terrenos físicos, no está hablando de estructuras literales, está hablando de estructuras que tienen que ver con nuestra vida y nuestro carácter, tiene que ver con estructuras mentales, con estructuras y modelos de pensamientos sobre lo cual se estructura nuestra vida y nuestro carácter. Entonces la pregunta, ¿qué es un fundamento? Es un conocimiento. Hay gente que se la pasa diciendo, Cristo es mi fundamento, pero no tienen el conocimiento de ese fundamento. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. Entonces el fundamento se conoce ¿por qué? Por el carácter del que tiene ese fundamento. El fundamento está firme. Tu fundamento no va a estar firme si tu estructura mental y de ahí en adelante tus hábitos y lo demás no está estructurado de acuerdo a ese fundamento, porque el fundamento es un conocimiento. Si yo digo que lo conozco, pues el Señor lo dice, que si lo conocemos, que si hablamos, por ejemplo, Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, el verso 15 dice, dicen profesar a Dios, conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es un problema de carácter. Hablar de señorío y hablar de Cristo, pero no andar de acuerdo a esa estructura, es un problema de carácter. Dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos están demostrando todo lo contrario, un problema de carácter. El carácter está desfasado, está confundido, porque no lo conocen. Y dice allí, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Entonces, ¿cuál es la meta del carácter? ¿Cuál es la meta del Señor? Es estas dos palabritas, cavar y ahondar. Nuestra vida cristiana hemos dicho, sí, yo tengo cimiento, yo tengo
fundamento. Pero hay algunos que dicen que tienen el fundamento, pero de boca, de palabra, pero no han ahondado y no han profundizado en el fundamento que tiene que ver con su carácter. Porque la gente solamente se limita a decir que Cristo es un conocimiento de cosas, de teología, de versos bíblicos. No es un conocimiento, y cuando le hablo de conocimiento le hablo de intimidad. Porque puede que usted no conozca muchos versos bíblicos, puede que usted no se sepa mucho la Biblia, puede que usted no sea muy letrado, ni tenga mucha expresión oral, ni tenga de pronto habilidades oratorias, ni se exprese muy bien, se le traba la lengua, sea tartamudo como Moisés. Pero el Señor estaba buscando una persona perfecta, que fuera un modelo. No, antes por el contrario, lo que tuvo que hacer el Señor fue que llevar a Moisés a despojarle su carácter que traía de Egipto, para moldearle su carácter. Y cuando llegó Moisés y le dice: Señor, no sé hablar, él dijo: así es que te necesito, porque ya tu carácter está preparado para recibir lo que tengo para ti. Porque si Moisés va con todos los dones y todas las habilidades que tenía, lo que hace es daño. No ve al comienzo cómo lo hizo con el carácter que tenía. Mató a un egipcio y lo escondió, y era la propia confrontación con su propia vida. Entonces el Señor lo tiene que procesar, lo tiene que llevar al desierto, 40 años en Madián, donde lo procesa y donde lo confronta con su propio desierto y con su propio egipcio, hasta que lo procesa y le despoja todo lo que tenía del carácter de Egipto, del poder, del conocimiento, de las habilidades de Egipto, para llevarlo a decir: no sé hablar, no puedo, no dependo de mí mismo, no tengo las habilidades ni las capacidades. Pero ya dice la Escritura que el carácter de Moisés, ¿cuál era? ¿Cómo conocemos a Moisés? Porque era el hombre más manso sobre la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué lo llevó a eso? La formación de su carácter. Un proceso donde el Señor comenzó a ahondar, a acabar y a ahondar en el carácter de Moisés, en su vida. Porque Moisés, con esa vara, donde no esté procesado, hubiese hecho mucho daño. Había descabezado al faraón antes de tiempo, había acabado con su familia, había acabado con ese pueblo. Pero un carácter formado llegó a decirle al Señor, cuando el pueblo terco, quejándose, el Señor le dijo: Moisés, voy a destruir este pueblo. Y Moisés se pone y dice: Señor, no lo destruya, ráeme a mí del libro de la vida, pero no destruyas a este pueblo. Eso es que carácter, ¿cierto? Carácter de paciencia, para soportar y para esperar que el Señor tuviese misericordia de ese pueblo. Carácter para soportar a esta gente durante tanto tiempo. Y para eso no estamos dispuestos a pagar el precio, porque nos gustan las cosas fáciles, el don, lo que nos dé éxito, lo que nos impulse hacia afuera, lo que nos lance, lo que nos dé reconocimiento, lo que nos haga poner contentos frente a los demás, la corbata, el saco, todas estas cosas. Pero que no cabe duda que si no se trabaja, no se cava y se ahonda en el carácter, nuestra vida va a ser una vida muy superficial. En la falta de compromiso que la gente tiene, ¿qué es? Un problema de carácter. ¿Por qué la gente no se compromete? Porque es un problema de carácter. Y dice: y cavó y ahondó. Entonces hay gente que tiene fundamento, yo lo tengo porque tiene un conocimiento de Jesucristo, pero no han cavado ni han trabajado en su carácter. Y ahí es donde usted y yo tenemos que involucrarnos, cavar y ahondar. Porque hay gente que pasó superficialmente, lo pasaron a la carrera, lo pasaron como por un microondas. Le dijeron: usted es líder, para que lo metieron en el microondas, y en 3 meses ya salió líder. Y ya tiene el don de líder, tiene la habilidad, pero no tiene ¿qué? El carácter. En el día de ayer venía caminando, estaba haciendo una vuelta y me encontré una persona que se congregó hace muchos años con nosotros, cuando estábamos en el otro tiempo. Era un muchacho acuerpado, con muchos deseos de servirle al Señor, pero emocionalmente, y con muchos deseos él quería ser predicador. Y pues como el pastor estaba mal, pues el pelado también estaba mal, porque yo no sabía guiarlo ni dirigirlo. Bueno, yo creí que lo que a mí me había mandado era enseñarle homilética a la gente, a formarla como buenos predicadores. Y aquí junto al lado nuestro se formaron buenos predicadores que hasta muy buenos, y la gente les gustaba. Y esos que usted ahora ve predicando, que están en tarima o que están en una iglesia predicando, que eran de acá, fue porque se formaron al lado nuestro. Salieron como buenos predicadores, pero me da tristeza decirlo ahora, pésimos en su carácter, porque estábamos mal y no sabíamos encaminar eso.
Y este muchacho llegó con esa habilidad de ser un buen predicador. Entonces yo me dediqué a formarlo en homilética, porque eso es lo que a nosotros nos gusta. Deme conocimiento, yo quiero pararme aquí y enseñar. Y usted no sabe la responsabilidad que uno tiene cuando se para acá. Nos descuidamos en cosas porque dejamos de ahondar en el carácter, porque estamos más preocupados por lo de afuera. Salomón dijo, me entregaron una viña, me puse a cuidar la viña, y mi viña que era mía no cuidé, me descuidé. Y hay más de uno que se dedicaron a trabajar afuera, están ocupados en el computador, están ocupados haciendo una cosa, están ocupados allí, volteando de un lado para otro. Y la pregunta, ¿cuánto tiempo? En este caso, y nosotros sabemos que 24 horas es intimidad con Dios, pero la pregunta, yo tengo que sacar mis espacios, ¿cierto? Para estar reposado. ¿Cómo uno sin estar reposado va a dar una enseñanza? Le pregunto, ¿cómo lo va a hacer? Veo gente que llega cansada, mira, ¿qué voy a dar, Señor, aquí? Y esto es lo que voy a dar. No, un mensaje no se prepara en media hora ni en 2 horas. Es la acumulación, escúcheme, del caminar diario con Dios, de estar reflexionando y de vivir en intimidad con Él 24 horas al día. No es un momentico. Pero algunos dicen, no, yo tengo unos mensajes por ahí preparados, poderosos. Estoy esperando que me den la oportunidad para bombardear a esa gente para que entiendan. Esa persona tiene que la habilidad de enseñar y la capacidad de predicar, pero falta ¿qué? Carácter.